Your skin must be from another world. My lips are numb with your pleasure done. For the first time, revelation. Beyond Buenas noches, bienvenidos nuevamente a Radio Ecléctica. Hubo un pequeño retraso de unos minutos porque pues estábamos eligiendo unos audios que vamos a compartir hoy con ustedes. Es el día 6 de enero del año 2015, es el primer martes del año, espero que la estén pasando muy bien donde quiera que se encuentren. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde algún lugar de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esto es Radio Ecléctica con temas eclécticos y hoy platicaremos acerca de un tema bastante interesante, por supuesto que polémico, y quizás en eso radique su interés. Es el tema de la postpornografía. Es un tema que está situado en un cruce interesante de caminos entre el arte, entre la ética, entre la política, entre concepciones sobre el cuerpo diversas, y todas ellas se concentran en este fenómeno de años recientes que es la postpornografía. El término de postpornografía, como ustedes pueden darse cuenta, ya sugiere que estamos hablando al mismo tiempo de algo similar, conocido, familiar, que es la pornografía, y al mismo tiempo algo que sucede después de algún tiempo específico con la pornografía, pero de otro modo. Por eso se le ha puesto el prefijo de post-pornografía, en donde ya no se trata
de escenas de sexo explícito, esa sería la prehistoria pornográfica, aunque en realidad se trata también de escenas que nos son sumamente familiares hoy en día. Lo que vamos a presentar en esta emisión de Radio Ecléctica es una entrevista que realizamos Verónica y yo en vivo el año pasado con Fabián Jiménez Gatto, quien es profesor, tiene una propuesta artística en torno a la pornografía. Y a propósito de ese interés de Fabián, es que decidimos platicar con él acerca de la pospornografía y nos dimos a la tarea pues, de transmitir en vivo en aquella ocasión una entrevista. Vamos a elegir algunos fragmentos para compartirlos con ustedes, seguirlos comentando. Es un fenómeno interesante, vale la pena considerar su propuesta, sobre todo desde mi punto de vista en el plano ético y político, y también, por supuesto, en el plano de lo corporal, de cómo pensamos la sexualidad humana, cuáles son nuestras posibilidades. Entonces vamos a ir compartiendo algunos audios que fueron grabados y editados de aquella entrevista y los iremos comentando. En esta ocasión Verónica no está conmigo compartiendo un micrófono, pero la van a escuchar en el primer audio que ella grabó y editó a propósito de Radio Ecléctica. Entonces vamos a escuchar el primer audio y enseguida volvemos. ¿Qué es la pornografía? De la pornografía sabemos en general que envuelve un conjunto de imágenes que representan actos sexuales. Sabemos que se trata de un tipo de material prohibido en algunos países y que se encuentra en general rodeado de restricciones y tabúes. No obstante, la pornografía es hoy en día una industria millonaria que se ha potenciado con el uso de Internet. La pornografía es ampliamente utilizada, pero poco se habla de ella. ¿Cómo es posible que algo tan intensamente prohibido esté también tan presente en nuestra sociedad? La pornografía es una poderosa industria visual capaz de producir millones de imágenes fotográficas y fílmicas. Involucra actores, actrices, directores de escena, iluminación y música, editores y guionistas. Las películas y las fotografías por sí mismas forman parte de las artes reconocidas. ¿Puede entonces la pornografía ser considerada como un arte? ¿Cómo y cuándo lo anteriormente considerado pornográfico llega a ser considerado artístico y viceversa, tal como sucede con las viejas ilustraciones del siglo XIX consideradas obscenas y que hoy en día poseen un alto valor estético? La pornografía se ha considerado como una expresión de libertad sexual humana, pero también de ella se ha criticado su afán de tratar a los modelos y actores de la industria pornográfica como meros objetos, especialmente a las mujeres. ¿Es posible recuperar aquel valor de la libertad sexual mediante una pornografía que no denigre a las personas, sino que dignifique la sexualidad y el erotismo, rasgos propios de los seres humanos? Por todo lo que involucra, la pornografía es un tema relevante que amerita nuestra reflexión, tarde que temprano. Justamente la pospornografía, tema del programa de esta noche en Radio Ecléctica, ofrece la posibilidad de responder a estas preguntas que involucran aspectos cruciales como son el arte, el erotismo, la sexualidad, la dignidad y la moralidad humanas. Esa fue la presentación que se transmitió originalmente aquella vez a propósito del tema de la pospornografía. Lo que sigue en este programa es la entrevista, testimonios directamente de Fabián Jiménez Gatto, quien ha trabajado este tema. Por cierto, Fabián ahora mismo está adscrito a la Universidad de Querétaro. Él tiene un sitio, un blog muy interesante donde reúne todos sus trabajos para no estarlos buscando por toda la red. Ustedes lo pueden buscar como Fabián Jiménez con G y Gatto con doble T. Buscarlo en internet y van a encontrar muy fácilmente su blog que tiene el nombre pues, de su propio nombre.
Y bueno, de entrada, lo primero que sucede con la idea de la pospornografía y con este plan artístico y de representación de imágenes es que nos enfrentamos a una pregunta que impacta de inmediato nuestra moralidad, y es ¿cómo es posible que la pornografía se pueda reivindicar? ¿Cómo es posible que podamos pensar que la pornografía debe ser superada pero puede ser sustituida por algo más? Es decir, aún estamos en la posibilidad de defender algún tipo de goce sexual o algún tipo de goce estético viendo imágenes de alto contenido sexual. ¿Cómo es posible? ¿No? Nosotros pensaríamos que de entrada definitivamente no. Sabemos que existe, debemos coexistir con la pornografía, pero pasamos de ladito, ¿no? Y cada quien tendrá sus propias perspectivas al respecto. Sin embargo, lo que estamos proponiendo en este programa a propósito de la pospornografía es que quizás este es un intento interesante de ver en el placer estético y sexual de imágenes, de películas, encontrar las mismas ensoñaciones, las mismas fantasías que nosotros solemos tener y que sin embargo no está en juego la denigración, la violencia, el maltrato, el abuso, la esclavitud sexual, todos esos, digamos, parásitos de nuestra sociedad contemporánea. Eso ya nos pone a pensar, por eso se me ocurre pensar que en primer lugar impacta en nuestra moralidad y quizás no tengamos las ganas de pensar al respecto. Pienso que vale la pena. Y quizás pensando lo que critica la pospornografía, podemos ya empezarnos a dar cuenta hacia dónde va esta propuesta que es como les decía y como escucharán un poco más adelante, es una propuesta sobre todo estética y artística de representación, pero también puede tener connotaciones morales y políticas. A lo primero, a una de las cosas que cuestiona la pospornografía es lo que dice Fabián, lo que llama las perlas de la sabiduría que nos ofrece el decálogo del cine porno clásico. Y es, cito textual, una cosa es segura, si no tienes un cum shot, no tienes una película porno. La contundente afirmación se ha visto confirmada hasta la náusea durante más de 3 décadas en el pornográfico dominante. Entonces ya está la pospornografía planteando una ruptura con formas típicas de representación de lo porno. Y uno de ellos sería, el elemento básico es la eyaculación espectacular, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos propone Fabián a propósito de esto y seguimos conversando aquí en Radio Ecléctica. Son las 21 horas con 27 minutos. Estamos en vivo hablando de pospornografía. Soy Fabián Jiménez Gato, soy profesor de la Facultad de Bellas Artes, la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, una cosa importante es así como establecer una distinción clara entre pornografía y pospornografía, ¿no? Este prefijo post, yo creo que aquí marca toda la diferencia, ¿no? La pospornografía entra a la discusión, sobre todo a partir de principios de los 90, con el trabajo de una artista norteamericana que se llama Anya Sprinkle, que ella empieza a referirse en sus performances a la pospornografía como un tipo de material sexualmente explícito que en cierto sentido se distingue de la pornografía porque resulta ser más experimental o más ecléctico, un poco paródico o con cierta carga política. Todas estas características que distinguirían en principio al posporno de la pornografía así más convencional, la pornografía mainstream. En mi caso, bueno, yo parto un poco de ahí, de estas palabras de Anya Sprinkle, y para mí la pospornografía es principalmente un conjunto de prácticas artísticas que no se limitan a la performance. Hay pospornografía en la performance, pero también en la fotografía, en la pintura, en el cine, en el cortometraje experimental, en fin, en muchas prácticas artísticas. Pero bueno, para mí la pospornografía sería un conjunto de prácticas artísticas
que intentan subvertir